Hola, hola, buenas tardes, estamos al aire, saludamos a las personas que van a ver la grabación del estudio que vamos a dar el día de hoy. El día de hoy vamos a dar la carta a los Efesios, capítulos 4, capítulo 5 y capítulo 6. Ya le damos la bienvenida a la hermana Norma, nos acompaña también el hermano Rubén, Juan Alfonso, hermano Shalom y mi persona quien les habla, ¿ya? Bien, vamos a leer el capítulo 4 y del capítulo 4 vamos a hacer algunos comentarios. Yo le voy a dar lectura con voz de militar, dice así. Yo pues, preso en el Eterno, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros con amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un maestro, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don del Mesías, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino también que había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, shalachim, a otros profetas, neviim, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es el Mesías, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en el amor. Esto pues digo, y requiero en el Eterno, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Mashiach, si en verdad la habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Yeshua. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, quien está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Elohim, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a la acusación. Note que no leí diablo, leí acusación. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir
con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de santidad de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la Geulá, la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en el Mesías. Bien, vamos a analizar algunos versículos que van a ser controversiales. Vámonos al verso número 8, 9 y 10. Las personas dicen que ese es el fundamento de que existe el infierno, porque dice que la palabra está mencionando que hay alguien que subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Bien, vamos a preguntarnos quién es aquella persona o aquel ser que lleva cautiva la cautividad. ¿Será el Mesías o será Dios? No, el Mesías nada tiene que ver. El Mesías no tiene nada que ver. Nada tiene que ver. Claro. Él solamente es el enseñador, no sé si. El emisario, El emisario. el enviado. Más acá, el que lleva todo es el Eterno. Claro. El Eterno es el que lleva cautiva la cautividad. ¿Y cuál sería, hermano Juan, esa cautividad? Hay un pasaje en la Biblia que dice que Él arrojará los pecados y no se acordará nunca más de ellos. Entonces, ¿quién es el ser que carga con los pecados que comete el ser humano? Dios. Que no es el Mesías. No es el Mesías. El Es Dios. Mesías es un hombre. Es un servidor de Dios. Es un mensajero de Dios. Nada más. Es el hermano mayor, porque la misma palabra dice, Él es el primogénito ¿de quién? De todos sus ¿qué? Hermanos. No dice el primogénito de sus servidores, hermanos. O sea que Cristo, Yeshua, el Mashiach, es el hermano mayor que tiene la comunidad. Ahora, note que también dice acá, y dio dones a los hombres. ¿Quién hace que uno vea, que uno sea ciego, que uno sea sordo? Ese es Dios, Dios Padre celestial. Claro. Padre celestial. El propio creador. Claro. Pero los hermanos creen que es el Mesías. No. Nada que ver. 9. Y eso de que subió pregunta, ¿de qué sino también que había descendido a las partes más bajas de la tierra? Bien. ¿En qué momento Dios descendió a las partes más bajas de la tierra? Parashat Bereshit. Y el Espíritu de Dios se movía sobre ¿dónde? Sobre la faz de las aguas. ¿Las aguas ya habían sido creadas? Todavía no. Génesis capítulo 1, el Eterno rompe las aguas de arriba y las aguas de abajo. En el versículo. Claro, pero eso es en el versículo 6, 7. En el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿dónde estaban las aguas? Al inicio. ¿Estaban separadas o están juntas? No separadas. Están juntas. Juntas. A ver, sí, tienes razón. Claro, Génesis versículo 2 dice que el Eterno se movía sobre la faz de las aguas, y en el verso 7 dice, hay expansión y separó las aguas de arriba. Claro, tienes razón. Exactamente. Sí. Entonces, ¿en qué momento Dios se movió a las profundidades? A la hora de la creación del cielo y de la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 2 para adelante. Ya, esa es la idea. Ahora, dice, así es, y dice, el que descendió, o sea, Hashem, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién lo llena todo con su presencia? ¿El Mesías o Dios? Dios. Debe ser. De él es todo. Creo que los hermanos dicen, no, es que Jesús cuando murió y resucitó, Jesús llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Puede un hombre llevar cautivo los pecados de otro hombre? No. No dice Ezequiel que cada uno morirá por su propio pecado. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿cómo puede un ser humano cargar como Papá Noel en un costal los pecados de todo el mundo y llevar cautiva la cautividad? ¿Cómo podría, hermano Juan? No hay nada que pueda. Lo que aquí
todo este trabajo es del Eterno, de Es del Dios, Padre Celestial. del Padre Celestial. Lo que pasa es lo siguiente, que cuando un hombre sometido al conocimiento de la Torah, entonces, vamos a decir, enseña a otro hombre, lleva un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. Claro, es como un heraldo, un vocero. Claro, un vocero. Este mensaje, vamos a decir, es la enseñanza que le va a transmitir, que la comunicación, para que él tenga esa comunicación con el Eterno. Claro. Pero en sí, esa enseñanza que le están dando es, mediante ella viene la salvación de Dios. Claro. El Eterno es el que da la salvación. El que da la Claro, salvación. para que veas una versión de la Biblia. Ya. Es la versión israelita nazarena. Eso sería lo que yo podría decir. Ahora, otro pasaje, hermano Juan, del cual ellos se agarran para decir que es el Mesías y no Dios, es el verso 11. Dice así: Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Viene la pregunta: ¿los apóstoles recién aparecen con Yeshua el Nazareno o los apóstoles aparecen desde el Tanaj? Ya estaba. A ver, ¿algún ejemplo de apóstol para que la gente pueda entender la idea? A ver, vamos primero. Primero, ¿qué es un apóstol? Un apóstol en griego viene de apóstelos, es un enviado. En el equivalente hebreo es un shaliach. A ver, vamos primero por Abraham. ¿Ya? Abraham. ¿Qué le dijo? Shlach, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Así es. Entonces, ¿cuál es el primer apóstol del mal llamado Antiguo Testamento? Abraham. Así es el primer apóstol. Claro. Claro, eso me- Entonces, los apóstoles no nacen con el Mesías. Los apóstoles ya existían antes de que el Mesías siquiera exista. Ya existían los apóstoles. Ahora, sino que el punto está en que le cambian el término, como padre Abraham, Sí, así es. ¿ah? O profeta. Abraham también era profeta, También correcto. era profeta. Abraham era Entonces, profeta. Así es. Pero un apóstol también es un profeta. También, porque También. el apóstol es el que lleva el mensaje y el profetes, en griego el profeta, el naví, es un vocero. Claro, No es un adivino, es un vocero que va a dar el mensaje de Dios. claro. Entonces, pero acá tenemos a Abraham como primero. También lo tenemos a Moisés. También otro apóstol más, ¿No? Claro. Lo tenemos a Isaac. David. ¿Ah? a David, David también. a todos los profetas, A todos. a Salomón también, o sea, Bien. todos son enviados de parte de Dios. Ese es el concepto de un apóstol. Claro. O sea, no hay que recién viene, no. Claro, lo que pasa es que estos hombres que llama el maestro no son ¿cómo se llama?, de una tribu, sino son hombres trabajadores. Así como es. por ejemplo Pedro, ¿no? Pescador, Pescador. pescador de O oficio. sea, hombres, vamos a decir, no con un amplio conocimiento, Gente del vulgo, sino gente de pueblo. claro. Gente campechana, ¿no? Claro, eso sería. Una consulta. Sí. ¿Tienen la misma definición apóstol y profeta? Apóstol y profeta, no, el apóstol solamente es un enviado, nada más, pero el profeta es el vocero, el que te da el mensaje. Ahora viene la pregunta: ¿puede ser un apóstol al mismo tiempo un profeta? Claro, siempre que lleve un mensaje. Por ejemplo, ¿cuál fue el mensaje de Jonás a Nínive? Nínive va a ser destruida, arrepiéntate. Entonces, ¿qué papel juega Jonás al ir desde Israel hasta Nínive? No, analicemos. El momento que él sale de Israel y se escapa y la ballena, bueno, y el gran pez se lo trae y llega a Nínive, el hecho de desplazarse de Israel hasta Nínive, ¿cómo se llama eso? Un apóstol, porque es uno que está yendo a abrir brecha, a llevar un mensaje. Ahora, cuando Jonás llega y dice, Nínive va a ser destruida, arrepiéntase, cuando comience a abrir la boca, en ese momento él se convierte en un profeta o en un naví. Porque el profetes o el naví es aquel que habla y da el mensaje hablado, pero solamente el acto de moverse de un lugar a otro, de transportarse, es un apóstol. Entonces, un apóstol puede ser al mismo tiempo un profeta, Claro. en el sentido de mensajero, no de adivino, en el sentido de mensajero. Cuando lleva el mensaje, a dar el mensaje especialmente. Sino que la gente cree que ahorita hay profetas. Claro.
y eso es un error. Profetas como adivinos, videntes no existen. Profetas como gente que lleva el mensaje, eso sí es diferente. Por eso es bueno siempre la definición. Pero profetas en el momento actual no existen. Profetas, Sí, sí, con él. En el momento actual, en este año, en nuestra época, 2021, no existe profeta. No existe profeta ni existen tampoco apóstoles. Claro, así es. En el sentido de jerarquía que nombró el maestro, Claro. ahorita no existen. No existe. Pero digamos, en el sentido de que una persona de acá de Lima se va a Cerro de Pasco a llevar un mensaje de la Torá, sí existe eso. Claro, Claro, pero no es que sea un profeta, No es profeta. solamente es una persona que lleva un mensaje y se acabó. ese mensajero. Claro, pero no, el problema que dice el hermano Juan es importante, porque hay gente que en Centroamérica, Romicha, estos dicen que son apóstoles, y viene la pregunta. No, claro, no, son apóstoles. Claro, o sea, el tema es que no hay apóstol en el sentido de jerarquía, como nombró Yeshua a los 12. O sea, en ese sentido no existe. En el sentido de alguien que va, por ejemplo, de Lima a una comunidad campesina, a una comunidad nativa, a abrir un centro de Torá, en ese caso es distinto, porque es un mensajero. A ver, pero vamos a analizar esta parte. Sí, sí. Vamos a decir, los apóstoles que nombró el maestro se transportaban en avión, no, entonces caminaban, ¿no? Caminaban con sus pies. Caminaban con sus pies. Con sus pies. Ahora, vamos a decir, el pueblo le ponía las ofrendas o el diezmo tampoco, no, entonces no. No, sí ponía ofrenda, diezmo. Porque Al- pudo cobrar los impuestos. No, pero Es otra cosa, no cobraba el el diezmo, impuesto. papá, porque ten en cuenta que el El diezmo... impuesto es una cosa. Sí, pero hay que aclarar ese punto. ¿No? El diezmo, Rubencito, solamente se le daba al levita y al Sí, sacerdote. sí, claro. O sea, Judas no era de la tribu de Claro. Levi. Por lo tanto, no le pueden dar a una tribu que no le corresponde el diezmo. Ahora, Así lo que Judas, como tú bien lo dices, hacía él cada vez que el maestro Sí. iba a alguna aldea, la gente de buen corazón le financiaba su viaje al maestro. ¿Pero quiénes son las personas que lo financiaban? Las mujeres. Las mujeres han financiado todos los viajes del maestro. Por eso que Judas recibía las monedas de las mujeres. O sea, Judas es el tesorero, pero no se le daba el diezmo. Pero eso no era diezmo, no era diezmo. Eso no es ni diezmo. ofrenda. Eso no Eso no no es era ni diezmo. diezmo ni ofrenda. No. Sencillamente es una ayuda. Son donaciones para que Donaciones para que puedan pueda- transportarse y claro. realizar sus viajes. Eso es diferente. Es diezmo. Claro, porque recuerden que como ellos, por ejemplo, están en el norte de Israel, como por ejemplo acá en el norte del Perú, digamos, para viajar de Tumbes. Piura, claro, de Tumbes, de Piura, para venirnos a Lima, es como que las comunidades te dicen, hermano, te doy 10 solcitos para tu pasaje, hermano, te doy 20 solcitos, acá te regalo un boleto, hermano, de carro de Ormeño, para que te vengas a Lima, y en Lima contactas a otra comunidad, y en esa otra comunidad hace el mensaje. No es que el hermano dice, dame el diezmo, dame el pacto, la promesa, no, sino que solamente son donaciones voluntarias, eso sí que claro, voluntarias. Claro. Que la gente, En otras palabras, el logro. el óvulo, El óvulo. claro, sí, es un apoyo económico, Un apoyo. pero no es un diezmo, porque Así es. recuerden, el diezmo, Colecta también. colecta también, claro, una recaudación, Contribución, ¿no? una contribución, como decimos acá, una chanchita, pues. Porque lo que te pide que vas a contribución no hace diezmo. Claro. Eso está bien, es Eso- como sería eso- una chanchita, pues. Eso es perfecto. Es válido. Eso es válido. Es Porque, por ejemplo, vamos a decir, hoy, vamos a decir, un hermano está en necesidad. Digamos, hermano, yo no tengo necesidad, hacemos una chanchita y le damos una colecta. Claro. Tenga, hermano. ¿Es diezmo? No es diezmo. ¿Es ofrenda? Tampoco. Tampoco. Es una colecta. Es un apoyo. Es un apoyo. Es un logro. Eso, pero eso bendice Dios, claro. Claro, por supuesto. Tremenda bendición. Primeramente, ayuda a los de tu casa, a tu familia Claro. y después a los de tu comunidad. O sea, la caridad comienza por la casa. O sea, el diezmo, si los pastores realmente lo piden, ¿a quién tendrán que entregar el diezmo? A la viuda, al huérfano, al extranjero, al desamparado y al anciano que no puede trabajar. Un viejito de 80 años, así, porque ya a la justa está que se muere el viejito, es válido ayudarlo porque es un acto humanitario. Pero no mantener a un sinvergüenza que tiene 2 manos, que tiene 2 pies y que puede trabajar. Y joven también. Y joven todavía 25 años, 30 años. A mí, pero he visto los raros videos, he visto que el pastor te invita para que vengas un rato.
Ya habrá que Pero ver. es casualidad. Si piden plata. Y dicen que ese pastor es americano, tiene una fortuna de 300 millones de dólares. No sé casualidad. Son asalariados. Popular. Pero, Plata no, para pero que lleven acá lo estamos dejando claro Ni popular, para que no. realmente se sepa la diferencia entre lo que es Una colaboración una de un colaboración diezmo. y un diezmo. Ah, y una cosa más, si están pidiendo el diezmo, a la gente congregante que va a dar el diezmo, tienen que llevarle 1 kilo de papa, 1 kilo de choclo, 1 kilo de mashua. Claro, porque el diezmo bíblicamente es el producto de la tierra. O en su defecto, que lleve pues, a la iglesia, pastor, usted me pide el diezmo, ¿no? Acá está mi gallina, pues. Ahí está el diezmo. No, Claro. serían los huevos, hermano. O los huevos, pues, Los huevos o de la- un par de... pollo. Claro. No, yo huevos. Claro, eso es el diezmo bíblicamente, porque el diezmo nunca ha sido el money al cash. El diezmo ha sido productos de la tierra para los agricultores y para la gente del campo ha sido producto de los animales. ¿Cómo va a pedir ese pastor plata para que se suben abajo? ¿Cómo se hace? Claro, el problema, hermana, de que ellos piden plata porque le meten miedo a la gente. Se va a acabar el mundo, la marca de la bestia, Cristo viene, las trompetas suenan. Con ese discurso tienen a la gente desde la época de Ávila. Estamos hablando de la época del 70. Más, Más, ¿no? Más, ¿no, hermano? Estamos hablando 50. un promedio de 500 años atrás. Y ahora viene la pregunta. ¿Y el Mesías va a venir como ellos lo esperan o el Mesías viene cada día en el momento en que tú te conectas con Dios? Todos los días. 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 Todos los Si él días. mismo dijo, estoy con vosotros. de aquí Todos estoy, los días. Entonces no necesita la gente esperar que el maestro venga volando con su capa, sino vivir una vida en santidad y verlo cada día a través de la palabra de Dios. Es ahí donde uno lo puede ver. Es que lo que pasa es que la gente quiere ver, visualizarlo. Quiere fantasía. Claro. Quiere Y fantasía. eso no es así. No se les va a dar. Y como acá hay una parte donde dice que vendrá el maestro. Apocalipsis capítulo 1. Claro, Vendrá la y nube del cielo. arrebatará a su pueblo. Entonces, Las iglesias, levantar las iglesias. a su iglesia, ¿no? Guardan De los eso domingos. Pero viene la pregunta, ¿cuál es la palabra iglesia? ¿Qué significa? Partido político. Claro. Porque la palabra eclesia es llamar a los que están afuera. Ahora, la palabra iglesia, antes que exista el mal llamado Nuevo Testamento, se aplicaba a la asamblea de políticos libres que asistían a la agora. Por lo tanto, si Cristo va a llevarse a su iglesia, se va a llevar a la gente del APRA, a la gente del lapicito, a los políticos, es su iglesia, a los políticos. Pero Claro. es que desde el punto de vista que nos dicen que va a venir, ¿a dónde vendría? ¿Cómo lo verían los rusos, por ejemplo? Los chinos, ¿cómo lo verían? Los peruanos, ¿cómo lo verían? ¿A qué hora vendría? Es Ojo, simbólico. lo veráis. Claro, pero es simbólico, no es literal. ¿Y dónde queda Israel? Ahora, Israel. Israel está justamente en Medio Oriente. Israel se queda ahí. No, pero ¿dónde queda Israel? Vamos aclarando eso. Israel queda ahí. Ya, vamos aclarando eso. Quiera. El primer punto, haciendo una pausa a lo que está mencionando, recuérdense que los primeros discípulos no eran gentiles, aclarar. Los 12 son completamente del pueblo de Israel, para comenzar. La gente que comienza a venir de afuera son los discípulos que están expatriados. O sea, Pablo abre varias comunidades afuera, pero esas comunidades no se estaban convirtiendo en cristianos, se estaban convirtiendo en judíos nazarenos. Claro, porque pertenecen a la escuela del judío llamado de Yeshua. ¿Y dónde nació Yeshua? Los nazarenos, los nazratinos. Así es. Sí, por eso, no se les llama cristianos, se les llama nazarenos. Ahora, alguien dirá, pero en Antioquía, en el libro de Hechos, dice que por primera vez se le llamó cristiano. Falso. En el griego no dice cristianos, en el griego dice cristianos. Y la palabra cristiano, ¿qué significa? Viene del hebreo ish gesed, hombres de bondad. En otras palabras, cristianos solamente significa los piadosos. ¿Cómo se le llama a los discípulos del maestro? Los piadosos. claro. Así es, correcto. Entonces, el tema es que vendrá Cristo por su iglesia, eso es un partido político, esto está totalmente claro. Es imposible. Lo que cada ser humano, cada hombre creyente en la Torah, que va a reflejar a Cristo. Exactamente, o sea, cada vez que O a tú Yeshua. hables, va a mirar al Mesías. Ahora, ellos meten Tesalonicenses, que nada tiene que ver en el tema, porque Tesalonicenses justamente es una carta de esperanza para los que se están muriendo ahí, nada más.
o sea, no es para todo el mundo. El problema es que los hermanos cristianos agarran un versículo de acá, agarran otro de acá, agarran otro de acá, agarran otro de acá, hacen un salpicadito y con el salpicadito crean doctrina. Pero ¿qué estamos nosotros haciendo hoy día? Exégesis. Estamos leyendo todo el capítulo de Efesios y de todo el capítulo de Efesios estamos comenzando a discutir. Haciendo un análisis. A ver. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Para realizar Efesios. Yo quiero concentrarme ahora en el versículo 17, dice: esto pues digo, y requiero en el Eterno, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Bien, dos puntos acá a recalcar. La Reina Valera traduce como requiero, pero en el griego significa la palabra martiromai. ¿Y qué significa martiromai? Protesto. O sea, no está diciendo acá el autor yo requiero, porque requerir es un requerimiento. No, es yo protesto. O sea, está diciendo yo protesto en el Señor, que no andéis como los otros gentiles. Mal traducido. En griego, ¿cómo es esa palabra? Etne. ¿Y qué significa la palabra etne? De etnia. ¿Ja? Y la palabra etne, de etnia, significa gentes, naciones. Pero ¿por qué Reina Valera lo traduce como gentiles? Para que digan, Dios tiene dos pueblos, un pueblo llamado Israel y un pueblo llamado la iglesia. ¿Pero de dónde viene? De la mala traducción del griego de la palabra etne. Nosotros gentiles, pero acá ¿qué dice la versión de Diego de Ascurso? acá en el 17 dice, por tanto, yo digo que en verdad, en unión con el Adón, insisto en esto, ya que ya no viven como paganos, con su forma estéril de pensar. Mire qué bonito la traducción ahí, paganos. ¿Y quién es un pagano? El que adora a muchos dioses, el que está sujeto al imperio romano. Muy buena esa traducción. ¿Verdad, hermano? ¿Qué dice Código Real? Vamos a ver el Código Real. Acá, hermano, está más grande acá. Ese es muy chiquito la esto letra. pues digo, Esta es tercera versión. y requiero en el Adón que ya no viváis como los otros gentiles que andan No, en la vanidad. hasta las de su patas. mente. No, acá Traduce como gentil. como gentiles, no. Esta es la edición número... ¿Y qué bonito? No, pero ¿Ya lo judíos? lo que pasa, hermano, Se ha copiado. lo que pasa es que ellos cuando traducen gentil dan a entender que Dios eterno tiene dos pueblos. Un pueblo llamado la iglesia y un pueblo llamado Israel. Falso, el pueblo llamado la iglesia no existe. Porque el plan de Dios comienza con Israel y el plan de Dios ¿con quién acaba? Con Israel. ¿Qué significa la palabra iglesia? Solamente es una comunidad nada más. Eclesia. Así. Pero, claro, ¿es cierto eso? Que el pueblo judío no tiene primer juzgado. El juicio de Dios comienza efectivamente por su casa. El juicio del Eterno comienza por su pueblo Israel y después por las naciones. No, igual. Igual. Esto pues digo, que requiero que el Adón que ya no viváis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué versículo es, hermano? El 17. 17. 4:17. Ahora yo voy a mostrar, hermano, otra versión para los hermanos que puedan ver. Se llama el Nuevo Testamento Judío de David Esther. Vamos a ver cómo traduce David Esther en el 4:17. Dice, por lo tanto digo lo siguiente, es realmente en unión con el Señor que insisto sobre ello. Así que no sigáis viviendo como los paganos. Este también traduce bien. Está Traduce bien. Como Diego de Alfonso. Como Diego de las Cunces. Sí, con Diego de las Cunces van de la mano. Ahí a Código Real ya... Rubencito, en la versión que tú tienes, que te he pasado, ¿cómo dice la carta de los Efesios 4:16, hermano? 17. ¿Traduce como paganos? ¿Traduce como naciones? ¿Cómo lo traduce? Sí, le dice acá. Sino que está... No, está como el nombre hebreo, acá está. Reina Valera. No, acá está, Gálatas. 4:17. Acá está, Efesios. Sino que acá aparece con el nombre hebreo Efesín. Este es acá lo voy a poner con la pitita para que lo encuentre. Sí. Acá está 4:17, dice así. Ahora del paso dice. Esto digo e insisto en el maestro, que no traduce Señor, traduce como maestro, va bien. Que no se conduzcan como se conducen los gentiles. No hay ya una cosa bien y el resto está mal. Hasta la pitita está mal. Entonces, ¿qué dice, hermana? Dios habla hoy. Esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como paganos, los cuales viven de acuerdo con sus paganos misterios. Excelente, también traduce como la palabra pagano. Cuando tú traduces como pagano, ya no induces a dos pueblos, sino el pagano es aquel que adora a varios dioses.
Mientras que el pueblo de Dios solamente adora a un solo Dios. Así es. Entonces ya no hay iglesia. Ahí desaparece la iglesia. Porque ya no hay dos pueblos. Deja claramente que hay solamente un pueblo, nada más. O sea, un solo pueblo, que un gentil tiene que hacerse a un Al pueblo de Israel. al pueblo de Israel. Es decir, la iglesia independiente de Israel no existe. Es un invento creado por la religión. La iglesia verdadera, por así decirlo, tiene que hacerse a las promesas, a los pactos, mejor dicho. La iglesia tiene que ser judía. Si no es judía, Yo creo que pierde todo. Yo creo, aquí pienso que tiene que regresar a las raíces. Y regresar a las Regresar raíces a las es raíces. volver a esos discípulos que eran judíos. A la Torah. Totalmente. Así es. Así es. Bien, entonces yo creo que ese versículo queda. No, disculpe, no es el del Señor, no es el Nazareno. La iglesia del Señor es nazareno. Que hay visto iglesia Nazareno. Pero siempre y cuando guarden la Torá, siempre y cuando guarden los mandamientos, siempre y cuando guarden la Torá. El rabino Nazareno. A ver, Claro. Nazareno. si cumple con los requisitos, vamos a decir, si cumple con los requisitos. Primero, conocimiento de la Torah. Así es. Segundo, las fiestas del Eterno. Todas las fiestas que Todas están en las fiestas Levítico del 23. Eterno. Tercero, comer kosher. O sea, si está con esos No requisitos, comer chancho. El chanchito no No toca. comer chicharrón. claro, si está con todos esos requisitos, entonces Cumpliría. cumpliría con todo He visto, Oscar, disculpe, yo he visto en internet un pastor americano, creo que el día del Señor es sábado, no es domingo. Tiene razón. El día del Eterno es el día de Shabbat. Génesis capítulo 2, versículos 4-7 nos habla de un reposo. El reposo en el hebreo aparece la palabra Shabbat, sino que la gente dice, no, es que como no aparece la Nikudot, el puntito, es Shabbat con B chiquita. Pero recuerden que los puntos masoréticos no existían, pues, en la época del maestro, van a venir después. Claro. Entonces, de acuerdo a la Biblia, que está en el hebreo, ¿cuál es el día del Señor? El séptimo día, el día de Shabbat. No es el día domingo. El domingo recién viene con Constantino. Así Sí, es. así dijo. Tiene razón en eso que ha dicho. Está bien, está Toda bien. la razón. Correcto lo que ha dicho. Lo que pasa que muchos pastores que ya están conociendo, están, vamos entrando en las raíces hebreas, entonces Como el conocen. hermano. Hay Salazar. muchos que yo estoy viendo que realmente Goyo están- Salazar ya sabe que es Shabbat. Pero tiene que guardarlo, y no solamente él, sino también toda su gente, pues. Sino que sabido él nomás se asegura con la bendición de Dios. ¿Y qué pasa con el resto? Claro, la enseñanza. Para todos, la luz tiene que fluir La para enseñanza todos. para todos. Para todos. Ahora, que no, Vayamos a Sheví, pero acá hay algo sí, también, hermano, Sheví es que séptimo. quizás en la iglesia, quizás no todos quieren seguir la enseñanza de la Torah. Bueno, hermano, los que no quieran seguir la enseñanza de la Torah, las puertas están abiertas y vayan a buscar su greco-romanismo. Claro. Punto. Ese es el- Los que quieran guardar las promesas del Eterno son bienvenidos. Lo que pasa es que los hermanos de las iglesias están catolizando. Han sido catolizados desde la conquista e invasión de la corona española, 1492 con Colón. Saca su cuenta hasta el año 2021. ¿Cuántos años de catolizados tienen? Más de 500 años. Y Colón no era católico. Sí, pero Bueno, es otro tema el de Colón, pero no es materia de la discusión de hoy. Así es. Bien. Ahora vamos a otro punto. En el versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. 27. Ni deis lugar al diablo. Fíjense que la palabra diablo aparece con D minúscula. Por lo tanto, un nombre en el idioma español que tenga la letra minúscula, ¿será nombre propio o será artículo, adjetivo, de repente será un objeto? una cuestión, aquí no es una persona. No es un ser, No es un ser. porque no tiene nombre propio, Es un objeto. es un objeto. Ahora, ¿qué significa la palabra diablo? La palabra diablo viene de la palabra dia, balos. La palabra dia significa a través de. Por ejemplo, cuando hablamos acerca del diámetro, dia es a través de. ¿Y qué significa la palabra balos? Lanzar. Entonces, ¿qué significa el diablo? Lo que te lanza una acusación. Viene la pregunta: dentro del cuerpo del ser humano, ¿qué es aquello que le lanza una acusación?
¿quién te acusa? Es el diablo. La conciencia. Tu conciencia. Ajá. Cuando haces algo malo, uy, no ayudé, uy, no oré. Pero ¿quién te acusa? Tu propia conciencia. Claro. Entonces el diablo no es otra cosa que la voz que te acusa, pero es una voz interna, sino que la gente cree que es un ser espiritual que está ahí flotando y está vagando y completamente crean a los dos dioses. Pero en el 28 ya dice, ya lo completa, pues. Ahí está. El que hurtaba no hurta. Y el diablo no es el que hurta, uno mismo es el que hurta. Pues. Ahí ya lo arregla. Pues. Vladimiro fue el que hurtó, no hurtó ningún diablo, él agarró y se lo embolsilló. Claro, pues. Ahí entra a tallar los dos. Pues. Fui y Vladimir. Así es, pero viene el hermano dice la tentación, pero ¿la tentación de quién? Del mismo, De ellos. por sus propios pecados, sus propias maldades y sus propias corrupciones. Claro. Entonces yo creo que eso queda claro, ¿no? Ahora, vamos a analizar un poquito el versículo 30, dice así. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. La gente dice por esa razón que el Espíritu Santo de Dios puede llorar, se puede reír. Entonces viene la pregunta, ¿puede, hermano Juan, un espíritu sentir emociones? Cuéntenos un poquito, ¿por qué no? A ver. Si un espíritu fuera una persona, entonces se contestaría, tendría pena, tendría dolor, angustia, llanto. Pero un espíritu es un ser que no tiene emociones, ni positivas Ni negativas. Entonces, por lo tanto, lo que está acá, pues, lo opuesto si fuera una persona. O sea, ¿Y cómo se llama en el idioma español eso, hermano? Una prosopopeya. claro. ¿Qué es una prosopopeya? Por ejemplo dice, ¿no? El zorro astuto. ¿Cómo el zorro va a ser astuto si es un animal? El único que puede ser astuto es el ser humano. Se le atribuye cualidades, virtudes a seres inanimados. Así es. Claro. Pero aparte de eso, no están en esta parte, le están poniendo algo que realmente no es así. Claro. Bueno, si yo hablo una palabra fuerte a un hermano, lo puedo hacer llorar. Usted lo puede hacer llorar a esa persona. A esa persona. Claro, que también tiene emociones. Que, y todo. claro, sus emociones. Pero un espíritu, usted se puede pasar una eternidad Al viento, por ejemplo. bien hablándole y no va a sentir ningún tipo de emoción. Ni negativa ni positiva. Así que aquí, y esto tenemos que ver también, que la palabra de Dios también en la escritura le he puesto como si fuera un Dios airado, Ah, ¿cómo lleno de Dios, emociones negativas. cómo Dios, hermano, el Todopoderoso va a sentir cólera? O sea, tendríamos un Dios emocional. Claro, entonces acá, exactamente, pero vamos a ir. Aquí lo he puesto de esa manera, ¿para qué? Para tener los tres dioses. Y eso es, para tener el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu. El Dios de tres cabezas. El Dios de tres cabezas. Entonces, con ese sentido, Y lo llaman Trinidad. claro, así es. Eso es. Y la palabra Trinidad no existe en la Biblia. No existe. No hay. Así Es un invento de Roma. Ese es el punto de ahí. Metió el pico Roma. Así es. Ok, entonces yo creo que hasta ahí el capítulo 4. Pero Sí, aquí adelante. en el 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo. No dice del diablo, ¿ve? Quítese de quién? De vosotros, De cada uno. de cada ser humano. De cada persona. Claro. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Cuenta, hermano, ¿cuántos atributos son? Amargura, 1, enojo, 2, ira, 3, gritería, 4, maledicencia 5, y toda malicia. 6. Ya, 6. ¿Qué número en hebreo es el 6? Shesh. No. ¿Qué número es en el alfabeto hebreo? ¿Qué número? El Bab. 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 ¿Y qué significa la Bab? Es uno de los 4 nombres de Dios. Yud, Bab Hei, es Shesh. Bab, Hei. Bab es Shesh. ¿Y qué hace la Bab? La Bab conecta el mundo de abajo con el mundo de arriba. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que la persona, para alcanzar un buen nivel espiritual, tiene que conectar el mundo de abajo con el mundo de arriba. Pero cuando la persona conecta el mundo de abajo con el mundo de arriba, cuando la persona ya no se amarga. ¿Qué sería, hermano, lo contrario a amargarse? Estar tranquilo. Lo contrario a estar enojado, estar sosegado. Lo contrario a sentir ira, Sería, paz. en vez de ira, sería gozo. Gozo. En vez de gritería sería mansedumbre.
Claro. En vez de maledicencia sería una persona que te bendice. Claro. Y en vez de toda malicia sería toda bondad. Claro. Entonces son los 6 atributos que el ser humano tiene que cosechar para conectar el mundo de abajo con el mundo de arriba. Así es. ¿Bien? Y acaba, dice, antes sean bondadosos unos con otros, sean misericordiosos, tengan raje, perdónense, como también os ha perdonado a ustedes el Eterno. ¿En quién? En su siervo, el Mesías. O sea, el que perdona no es el Mesías, el que perdona es Dios. En el Mesías es distinto, no es igual. Claro. Sí, Pablo, que el día del juicio va a ser, Pero, el Señor va a ser abogado. aquí hay, está clarísimo, aquí está clarísimo, aquí lo deja claro. Unos a otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también, como Dios, como el Eterno te perdonó. Claro. ¿Ah? Aprender la lección del Padre. A vosotros. El Padre Eterno, no el Mesías, el Padre Eterno. ¿Ya? Pero con la enseñanza de quién? De nuestro maestro, de nuestro líder, de nuestro, claro, Claro. nuestro Eso rabino, está nuestro diciendo. Mesías, Eso nuestro nos está rey. diciendo acá. Excelente. ¿Qué decía Rubencito algo del día del En juicio? el día del juicio final va a haber 4. Bueno, El Padre Eterno va a ser el que va a juzgar. El Hijo va a ser el abogado. Los ángeles testigos y el fiscal, ahí en aquí va a ser el fiscal. cuéntame. El diablo. Ya, vamos aclarando. ¿Y viste en internet? El día del juicio ya pasó ya. ¿Cuándo ha sido el día del juicio? El día En del- octubre. claro. El día del Yom Kippur. Ya. Así es. Septiembre. Así, septiembre. ¿Quién juzgó todo? El Padre Eterno. Claro. Las enseñanzas de quién estamos llevando, el Mesías. ¿Y qué cosa es lo que nos acusa a nosotros delante de Dios? Nuestra conciencia. Nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades. Entonces el diablo aparentemente sería la acumulación de pecados que tiene cada persona. Por ejemplo, en el caso de Job, que dimos hace 2 años este estudio, los pecados que acusaron a Job fueron los pecados de los hijos. Job capítulo 1:4. Job miraba que comían, se emborrachaban y solamente decía, voy a orar por mis hijos por si alguno hubiera pecado. Pero nunca Job los amonestó, ni tampoco Job los reprendió. O sea, Job fue un alcahuete. Claro, pues hermano. Job capítulo 1, versículo 4, están los pecados de los hijos de... Es que Job no vio tampoco. No vio. Pero fue cómplice al no poner correctivos. Así es. Entonces, ese Satanás que está acusando a la gente no es un ser con su cachito, con su rabito, sino son las maldades y los pecados. Por eso en Yom Kippur decimos algo: pido perdón a todo el que le he hecho daño para que Dios me pueda perdonar. Ahora, entonces nosotros usamos ese Yom Kippur todos los días. Le tenemos que pedir perdón a Dios. Todos los días hacemos... Así es. A ver, vamos a ver. Entonces ese juicio final, como te dijeron, se da cada año. O sea, la gente piensa que bueno, cuando Dios destruya la tierra, no, está equivocado. El día del juicio llamado Yom Kippur o Yom HaKippurim es cada año. Cada año tenemos el gran juicio ¿Qué final. pasa con un dominguero? Dice, no, los que se van a ir para abajo, los sabáticos. A ver. Pero no existe para abajo. A ver, vamos a... Mira lo que dice Isaías 43, Claro. 26. Dice, hazme recordar, entremos en juicio juntamente. ¿Entremos dónde? En juicio. En juicio. ¿Cuándo? Pues en Yom Kippur. Claro. Mire, Es el juicio. mire, esto está en Isaías 43, 26. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú primero para justificarte. Pues ahí, ¿sabes qué es lo que piensan los hermanos evangélicos católicos? Que va a venir el juicio final y creen que va a venir con guerra, con muerte, con terremoto, con eso. Eso es común, cada año hay eso. Cada año tenemos nuestro Y juicio guerra va a final. haber, siempre va a haber guerra. Claro. Claro. Pero el Yom Kippur es el día de juicio. Así es. Ahí es el juicio. Ahí es el juicio donde cada ser humano pasa delante de Dios y es juzgado punto por punto. Punto por punto. Estos piensan que en el juicio final ahí será condenado. Ahí vendrá el maestro a condenarlo, dice. Ahí vendrá Cristo, dice, a condenar. Están muy equivocados. Es que Lo que pasa además es que ahorita los Ha aprendido mal, pues. Está abolido. Para los judíos, está abolido. Para los judíos Ahora, está abolido. Cristo es el Claro, Cristo es necesario, no
El tema justamente en lo que estábamos conversando con el hermano Juan, al poner a Cristo o al Mesías como Salvador, significa que al Padre Eterno lo jubilamos, se va a un asilo de ancianos y ahora ya el cielo se quedó sin Dios. Ahora el nuevo Dios se llama Jesús. ¿Cómo se llama eso? Doctrina gnóstica. El Demimurgo, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios llamado Jesús. ¿Cómo se llama eso? Doctrina gnóstica. Prácticamente. No, pero hermano, en el fondo los hermanos cristianos están pensando en el Dios de la gnosis. Claro, pues sí. Lastimosamente lo están pensando. Pero no es Es una equivocación tremenda, ¿no? Es que eso pasa por no leer la historia del cristianismo, del mesianismo, tampoco Exactamente. nada. Así mismo Peor es. será si no estudian cristianismo, peor será el mesianismo. Hay que saber también. Claro. El tema, hermana, viene en que los predicadores solamente te enseñan greco-románico. Hermano Juan, ¿algo ibas a contar? Sí, quisiera decir acá, lo que pasa que en el cristianismo, como se han anulado todas las fiestas que son Se anuló por todo. siempre, para siempre, entonces al decir no, ya no va más luna nueva, ya no más para Los esto, jodes, ya no hay. ya no hay nada de esto, entonces mire, a un pentecostal le pregunta, hermano, ¿y cuándo es el día pentecostal? No sabe ni cuándo es el día de Pentecostés. Pentecostés. Claro. Entonces, Y es una fiesta judía. si no se sabe eso, ¿cómo es que realmente vas a saber cuándo es el día de Yom Kippur, cuánto es Rosh Hashanah, cuántos días tienes que estar, si vas a hacer ayuno? Dices, ¿Cuántos no, hacer? yo hago ayuno todos los días. Pero no, pues son días especiales. Son días especiales el ayuno para con el Señor. Así Entonces, siempre me dijo el Señor, por agua y me dijo, yo puedo guardar cualquier día. ¿te das cuenta? Entonces, las fiestas del Eterno son por siempre y para siempre. No caduca. Perpetuas. O sea, ellos están haciendo una religión muy individual, aparte. Es una religión, Se hermano, apartan, catolizada. el culpable ahí es la enseñanza católica trajo eso para confundir a los judíos también. Aún así los judíos también llegaron a confundirse, pues. Y hay algunos, por eso hay judíos que se han vuelto católicos también. Ah, sí, hay gente que ha caído, sí, lastimosamente sí. Y por haberse casado también con Y, católicos. Están casados. y eso también nos ha traído, ¿qué cosa? De cambiar el día de Shabbat a domingo. Así es. Entonces, ¿se ha respetado el principio de la Torah? No, se ha desapisoteado. Se anuló todo, se anuló las fiestas, no existe fiestas. No, ahora vivimos por la gracia de Dios, por la gracia del Mashiach, y la gracia del Mashiach, como Él es Dios, lo ponemos como Dios, y punto, se acabó. Y lo más triste del caso, hermano, que el Mesías ni siquiera se ha enterado que lo han convertido en Dios. Eso es lo más lamentable. Es Claro, verdad, güey. ¿verdad? Y encima no somos ungidos por el Espíritu Santo. Wow. Entonces, El único ungido fue Yeshua. Claro. Ese que se llama discipulado, ¿qué cosa es? Eso dice, es discipulado greco-romano. O sea, mejor dicho, es una extensión del catolicismo llamado catolicismo protestante. Y tradujo de Roma, del latín al español. Y el español sí, la línea romana. Claro, güey, porque la tradujo Jerónimo Sí, Estridón, sí. pero no tradujeron Ahí del está. hebreo. Jerónimo Estribón, ahí está. Claro, Así Así es. Bien. eso, yo creo que está Ahí bien, claro. añadieron el Lo que hemos dicho, Padre, el que está Espíritu bien claro, Santo. porque las fiestas no han caducado. No, las fiestas son perpetuas. La ley que se dice, la Torah, no ha caducado. No, pues sigue vigente. Sigue vigente. No es como la Constitución que vamos a la del 79, nada. Ahí no hay ninguna asamblea constituyente. Ese es perpetuo. A Dios no se le puede poner. No se le puede vacar, no se le puede vacar. No se le vaca, no hay esto, sino que Dios dio un principio, la Torah, en la Torah dio sus fiestas, lo que se debe comer, lo que no se debe comer. Por lo tanto, el que respeta eso, el día de guardar, No, todo, activicar, eso pues, es el Pedro Pablo que lo paran eso es lo que podríamos decir. Claro, los únicos que cambian son los seres humanos, pero el Eterno no cambia nunca. Bien claro dice, Rajarei Motzai, Hashabat, el sábado. Ahí está claro. Está bien claro. Diles en qué capítulo y versículo es, hermano, para que la gente pueda apuntar. Versículo 28, versículo ¿De qué? 1. ¿De qué libro? Mateo. A Mateo. Toldó de Yeshua.
más tío, más dinastía. Entonces ahí está, bien claro está. Está claro, pues, hermano. Dios no va a cambiar nunca. Y el Mesías no va a anular nada de lo que Dios ordenó. Pero él claramente dice, yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Bien claro está. Y acá lo han cambiado para domingo, primer día, dice. Ese es a propósito. A propósito es eso. Pues. Es a propósito, para que la gente guarde un día Está bien claro. de mes bíblico. Más claro, yo creo, hermano, ni el agua. Más claro, no cante el gallo. Así es. Bueno, vámonos a Efesios capítulo 5. Voy a leerlo, ¿ya? Dice así. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor como también el Mesías nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, o como conviene de los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino del Mesías y de Dios. Nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois la luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, y comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará el Mesías. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no seáis necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os emborrachéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Interesante, no dice dar las gracias al Mesías, a Dios, al Padre, a Hashem. Claro, clarito está. Claro, y dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a su propio marido, como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como el Mesías es la cabeza de la asamblea. Note que no leí iglesia, porque iglesia es un partido político. Estoy leyendo como asamblea o comunidad, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la asamblea está sujeta al Mesías, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como el Mesías amó a la asamblea y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué significa? Que no es la sangre la que tiene poder. Acá dice por la palabra. Eso hay que marcarlo, 26. A fin de presentarla a sí mismo como una asamblea gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fue santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también el Mesías a la comunidad,
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Grande es este sod, este misterio. Mas yo digo esto respecto del Mesías y de la asamblea. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer, como asimismo la mujer respete también a su marido. Completamente clara la enseñanza. Yo quiero partir del versículo 2, hermano. En el versículo 2 dice que el Mesías se entregó como una ofrenda y sacrificio. Pregunta, ¿puede un hombre, un ser humano, ser ofrenda y sacrificio? Claro. Sí, puede. ¿En qué base tenemos en la Torah que Dios acepta sacrificios humanos? ¿Cuándo Dios le pidió a los seres humanos que maten a un ser humano como sacrificio de Dios grato? Él no permitió que su hijo de Abraham sea sacrificado. Entonces Dios rechaza los sacrificios humanos. Entonces la muerte de un sádico, de un hombre, de un piadoso, no puede ser olor fragante a Dios. Cuando dijo Abraham, no. Y mucho más de Yeshua, que fue escogido como el Mesías. Así es. No podía ser. ¿Cuál es el problema acá? Los hermanos lo toman por literal, pero se toman una palabra bien importante, la palabra como. ¿Y qué significa la palabra como? Comparación. Por ejemplo, yo soy tan alto como el hermano Juan. Es una comparación. O yo tengo una kipa como el hermano Shalom. Es una comparación. O yo tengo una camisa como Rubén. Es una comparación. Entonces la gente, hermano, no lee, por Dios santo. Se comen la palabra como. Ahí está. Reina Valera 5.2. ¿Cómo es comparación? Entonces el problema que azota, hermano Juan, América Latina, es que los hermanos no entienden qué cosa es una analogía. Y lo toman por literal. Claro. Entonces, ¿qué significa esto? Y dice, y anden en el amor. ¿Quiénes tenemos que andar en el amor? Primero los efesios de esa comunidad. Y nosotros, los discípulos del Maestro, tenemos que andar en qué cosa? En el amor. Ahí viene la comparación. Cómo el Mesías se entregó a sí mismo, ¿Qué significa eso? Que tenemos que seguir las enseñanzas de Yeshua. Y tenemos que andar como Él. Pero el problema es que la gente lee literal y dice, el Maestro Jesús o Yeshua es una ofrenda y sacrificio en olor fragante. Falso. Eso viola toda la Torah. Claro. O sea, ahora, no, pero acá hay algo que cuando entra el sacrificio ahí, sí, ya lo pone, dice sacrificio a Dios como olor fragante. O sea, a Dios le encanta le agrada la muerte de un ser humano, de su hijo sobre todo. Entonces no, pues, estamos hablando de un paganismo. Paganismo completo. Y dos, Dios no tiene nariz para oler. ¿Cómo se llama eso? Se llama justamente una analogía, una sinego. Se están comparando nada más. Claro. Ahora, acá lo que pasa, cuando el hombre y los hermanos entienden de esa manera que Jesús se sacrificó y que ese era un olor fragante para Dios, están comparando con que fuera él un torito, un corderito, un pichón, un pichoncito. Claro, sí. Pero acá hay algo. Realmente el Eterno le agradaba que haga ese tipo de sacrificio de un pichoncito, de un corderito, y él en su palabra, ¿qué dice? No me agrada. Eso lo leyó usted la semana pasada. No me agrada. Acá está en Isaías. 66. Sí. Completamente claro. No le agrada a Dios. Claro. Si no le agrada la muerte de un animal, pucha, mucho menos la muerte de un ser humano hecho a su imagen y semejanza. Pues. Claro. Entonces, claro, no se puede, en ese aspecto no se puede ponerle como que acá voy a leerlo. El maestro, a ver, que el maestro es un olor fragante para imposible. Mire lo que dice en Isaías 66. Léalo fuerte y claro. Adonai dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies.
¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Adonai. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, al que tiembla mi palabra. El que sacrifica buey, ojo, es como él si matase a un hombre. El que sacrificase oveja como si degollase un perro. Y el que hace ofrenda como si ofreciere sangre de cerdo. El que quema incenso como si bendijese a un ídolo. Porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, dice. Completamente claro. Está bien claro. Entonces, ¿cómo podrán los hermanos justificar que la muerte de nuestro santo maestro va a ser un olor agradable, que Dios se va a agradar de lo que le desfiguraron? De un crimen. De un asesinato por un criminales. Claro. Los romanos no han sido santos, no han sido levitas, han sido paganos que le han quitado pedazos de carne, incluso lo han dejado calato, porque en la crucifixión el maestro no tenía la truza. En la película le ponen truza, pero la crucifixión real no tiene truza. Los romanos te dejan desnudo para que se te vean las partes íntimas. ¿Y cómo a Dios le va a agradar que su hijo esté crucificado, desgarrado y encima sin ropa interior? Que no hermano, el problema es que la gente no piensa, no quieren razonar. Los romanos eran tan crueles, salvajes han sido, y criminales. Ellos lo sacrificaron, es otra cosa. No es que Cristo se ofreció voluntariamente, no fue voluntario. Así es. Cuando Él clama, Padre mío, cuando dice, perdónalo por lo que no saben lo que hacen, dijo él. Ahí se da cuenta. Claro. Él no fue sacrificado porque Él quiso, no. Sino el hombre quiso vengarse de él, del Mesías de Dios, porque estaba contra Dios. Claro, los romanos están en contra de Jesús. Sí. Completamente de acuerdo. En el 13, hermano. 13 o 3. 13. 3. Por fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombra entre vosotros como conviene. Ahora, otro problema, hermano Juan, que cuando la gente lee fornicación, piensan en su cabecita que fornicación es el hombre que no se ha casado con su esposa y están viviendo en convivencia. Ya tienen hijos. Pero están equivocados, eso no es Eso no es fornicación. fornicación. Eso no es fornicación. ¿Qué? Fornicación viene del griego llamado porneias, y porneias tiene que ver con todo tipo de desórdenes sexuales. Por ejemplo, cuando el hombre tiene sexo con los animales, por ejemplo la chaca que tiene sexo con el burro, eso es fornicación. Cuando el ser humano tiene sexo con un muerto, eso también es fornicación. Cuando un padre viola a su hija, eso es fornicación. Entonces la palabra fornicación es todo conjunto de desórdenes sexuales. Por eso el maestro dice, no puedes repudiar a tu mujer a no ser por causa de ¿qué? De fornicación. ¿Y qué cosa es la fornicación? Que se acueste con otros hombres, que se acueste con animales, que se acueste con muertos, todo tipo de desórdenes sexuales. Y aparte también tenga una retribución por eso. Claro. Ahora, el problema es que cuando los pastores le dicen a los hermanos que están conviviendo, están en fornicación, están insultando a su esposa, tratándola de prostituta, porque solamente a una prostituta se le paga a cambio de favores sexuales. Pregunta, de las familias que están conviviendo, ¿acaso esos hombres le pagan a su mujer a cambio de esas relaciones coitales que ellos tienen? No, pues. Entonces, ¿qué están haciendo esos pastores ignorantes? Están tratando de prostitutas a esas pobres señoras que no hacen eso. Que tienen sus hijos. Que tienen sus hijos también. Entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama una ignorancia, desconocimiento. Así es. Bien. Ahora, en el 5, hermano, dice, porque sabéis que ningún fornicario, eso es lo que es fornicario, o inmundo, o avaro, mira lo que dice abajo, que es idólatra. ¿Qué significa? Que adoran a otros dioses. Pero vamos más lejos. El idólatra no solamente es el que adora a otros dioses. El idólatra es el que tiene ídolos espirituales que se anteponen a Dios. ¿Cuáles son ahorita, hermano, los nuevos ídolos? El tragamonedas, las discotecas, los bares, las apuestas, el fútbol, cuando uno se va mucho a eso. Todo aquello que te saca de Dios, que está adelante de Dios, en hebreo se conoce como Abodá Zará. ¿Qué es la Abodá Zará? Culto externo.
Entonces, no debemos ser idólatras en ese sentido. ¿Ya? Bien. Ahora, en el 6 dice que nadie les engañe, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Viene la pregunta: ¿realmente vendrá la ira de Dios porque Dios se enoje o ellos mismos se autocastigarán? Cada hombre se autocastiga. Se autoflagela. Sí, sí. No es que Dios pone ira, es que nosotros somos los hijos. Y como Dios vive en nosotros, nuestra conciencia nos acusa. ¿Así? Y por lo tanto, ahí, cuando la conciencia, hay un desequilibrio emocional, entonces viene tipo de enfermedad. Ahí están las enfermedades. O también viene pérdidas. Entonces, eso se le pone como si fuera un castigo de Dios. Exactamente. Pero no es Pero no es que Dios está castigado, sino uno mismo se ha autocastigado desobedeciendo a la palabra de Dios. Claro. Lo mismo pasa, hermano, con la naturaleza. Claro. ¿Por qué está pasando todo eso? ¿Por qué pasa con la naturaleza? Bueno, el ser humano, hermana, ha contaminado, el ser humano ha depredado, se han extinguido muchas especies. Entonces, cuando el ser humano contamina el medio ambiente, la naturaleza también responde. Ahora, lógicamente que gobierna todo el universo no es otra cosa que el Padre Eterno. Entonces, lo que el ser humano recibe es por descuidar lo que Dios le ordenaba cuidar. Por ejemplo, esta semana toca para Shah Bereshit. ¿Qué le dijo Dios, hermano, a Adán? Que vas a trabajar y después que tiene que descansar. Y, hermano, cultivó no el huerto del Edén Adán. Claro. ¿O acaso Adán lo depredó, lo quemó, lo deforestó? No, lo cuidó. Cuando tú cuidas lo que Dios te da, la naturaleza, tu familia, tus propiedades, entonces viene bendición de Dios. Pero si haces lo contrario, entonces te viene la maldición, pero no porque Dios sea un ser que se aira, sino porque tú mismo has generado esa consecuencia en tu vida. Creo que, hermano, esto es lo que todo lo que está pasando es por Voto por eso. Sí, es hermano. Porque cada uno lo toma como castigo de Dios, pero no es castigo de Dios. No, Dios no castiga a nadie. Dios es un ser infinito. Imagínense, si Dios castigara a alguien, entonces Dios sería un ser emocional, que podría sentir cólera, ira, tristeza, Tipo enojo, humano ya. como un humano. Pero Dios no es humano, es espíritu. Pero sí, su propia palabra dice, Pero es una yo no cosa- soy hombre. Ah, ahí está, ¿qué cosa? Yo no soy qué cosa. No soy hombre. Ni hijo de hombre. Ni hijo de hombres. O sea, para que se arrepientan. Así es. Entonces, por lo tanto, no tiene emociones. No tiene Dios emociones, nadie puede manipularlo. Es que el hombre también no busca a Dios y rechaza a Dios. Ahí está. ¿Cómo es Dios? ¿A dónde está Dios? ¿Quién es su padre? ¿Quién es su mamá? ¿Su abuelo? Tonterías preguntan. Y eso, justo así, cuando yo conversaba. ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿En qué tubo de ensayo se encuentra Dios? Se creen que buscar por laboratorio. Dios es espíritu. No es así. Claro. Hermano, pero el espíritu envejece. No envejece. ¿Ah? No envejece. Tiene tiempo. Es eterno. Es No eterno. tiene tiempo. Es infinito. Es infinito. Por lo tanto, por ejemplo, ¿quién de esos tantos que preguntan eso? A ver, ¿quién de ellos ha visto al aire? No, no se puede, es imposible. Así es. ¿Ah? Así es. Pero el aire sí se siente. Existe, claro. Por Se el siente. una nosotros creemos que Dios existe. Perfecto. Claro que había cantado en antes, tiene razón Isaías cuando dice 28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Adonai, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, dice. Entonces, si no se cansa, no es un ser humano, pues hermano. Claro. No puede renegar, no puede airarse, porque no es un hombre. Pero aquí lo ponen de esa manera para el entendimiento de la persona. Claro, o sea, es como una onomatopeya, como agregarle a Dios características humanas para que la gente pueda entender a un ser que es tan infinito desde el punto de vista humano como nosotros lo tenemos. Pero la gente comete el error y dice, mira hermano, Dios ha llorado, Dios se siente triste. ¿Cómo Dios se va a sentir A triste? Jesús lo he visto crucificado llorando. Pero, Eso dice bien. pero hay otra cosa que dicen, Dios tiene madre. ¿Y quién es la madre? María. Hay iglesia de Dios madre, ¿no? Madre de Dios, dice. Hay iglesia por acá. Hay... Una secta de una coreana. Sí, pero eso también es otra... Hay Eso Otra lo agarró de un sentido. No lo voy a decir ahorita, pero lo agarró de En Gálatas, en Gálatas. Ahí está.
Claro. No, bueno, ok. Vamos a otro punto, vamos al 11, dice. Y no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas. Bien. ¿Cuáles serían las obras infructuosas de las tinieblas? Primeramente, la tiniebla, ¿a qué cosa es contraria? A la luz. ¿Y en qué momento una persona emite luz? Cuando te encuentras frente al conocimiento de la Torah, Así es. que tiene la luz. Cuando Dios vive en ti, guardas la Torah y proyecta los atributos de Dios a tu semejante. Claro. Ahora, lo otro, las tinieblas, es cuando uno vive pues amargado, renegado y todo lleno de ira. En sus delitos y pecados. Entonces ahí, ¿qué está llevando a cabo? Las tinieblas. Las tinieblas, como en hebreo el tejón. Claro. El tejón en hebreo. Sí. Así es. Entonces, Discutiendo, peleando, ¿no? claro. Y añadimos algo, dice, sino más bien reprenderla. De hecho se agarran los hermanos para decir, yo te amarro, yo te reprendo, pero viene la pregunta, ¿es que realmente tiene uno que amarrar, pisotear, reprender, o uno se tiene que autorreprender a uno mismo? Písale la cabeza a Satán, ¿viste? Así. A Satanás, písale, chancha, Como si Chancha tuviera, al piso. como si tuviera cabeza, ¿no? Sí, qué tremendo. Fuera Satanás. Lo que pasa es que hay un mal entendimiento acá de las cosas. Porque se piensa que todo tipo de enfermedad, que es el resultado de las iras, de las contiendas, de los celos, de la amargura, entonces todo tipo de enfermedad lo toman como si fuera un Satanás. Como si un ser diabólico o espiritual estuviera atrás de todas las maldades. Pero no es, sino es la carga mismo que uno durante tanto resentimiento, tantas amarguras, Tanta ira. entonces lo tiene ahí guardado y eso pues llega un momento que va a pasar le va a pasar la factura, por ejemplo, ya sea con el corazón, Un sea infarto. con el hígado, Claro. sea con cualquier parte del cuerpo, ¿no? O con un derrame cerebral. Así es, sí, sí, Entonces, sí. Correcto. Entonces, la factura está, uno mismo se la hace, ¿no? Claro. Uno mismo se fabrica. Así es, sino que la gente, el diablo. Claro, uno mismo se lo busca, hermanas. Por eso que dice justamente lo que hemos estado, hay un pasaje que dice, sean irreprensibles en cuerpo, espíritu y alma, algo así, hay un pasaje. ¿Qué significa eso? Que uno tiene que ser irreprensible. ¿Qué significa ser irreprensible? Que te tienes que cuidar, en todo sentido, físico, espiritual, mental. Entonces eso es importante de considerar. Bien, saltamos a otro, saltamos al... A ver, vamos a saltar al siguiente. Dice, quiero ir al 20. Miren, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Entonces, ¿cómo tiene que rezar la gente? Señor Jesús, te pido esto. Mal. Dice acá claramente, al Padre. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No dice, Jesús nuestro que estás en el cielo. O Espíritu Santo que estás en el cielo. No, Padre nuestro. ¿Y cómo se acaba esto? En el nombre de nuestro Señor Yeshua. Esa es la oración correcta. Y los hermanos ni siquiera orar, hermano. Le oran al Mesías. Y tienen un librito llamado Bienvenido Espíritu Santo. Pero eso pasa en todas las iglesias, vamos a decir, apostólicas. Claro. La mayor parte. El 90%. 90%. ¿Por qué? Porque aquí le conocen o lo ponen como son cristocéntricas. Pues. Y no leen este pasaje que está en la misma Reina Valera del 60, hermano. Está completamente claro ahí, imposible equivocarse en la lectura. Ok, vamos a analizar esto de acá, para ya pasar al capítulo 6. Dice, el marido es la cabeza de la mujer, así como el Mesías es la cabeza de la comunidad, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Primera pregunta, ¿el marido siempre será cabeza de su esposa o habrán ocasiones en que la esposa tendrá que ser cabeza ante la falta de liderazgo y la falta de moralidad de su marido? Vamos a ver por el contexto del tiempo, de cuando se escribe. Claro. Entonces, aquí ponen al hombre como cabeza. Así es. Por el así. tiempo. El tiempo que se vivió en Claro. ese entonces. Entonces, pero
¿Acaso el hombre no puede suplir? No, la mujer también, porque claro. tienen también exactamente. El Dios que nos creó tanto hombre y mujer, igual vive en los... Exactamente, no es un Dios machista. No. Entonces, por lo tanto, el hombre tiene que amar a su mujer y viceversa, la mujer al hombre. Pero de esa conversación, de ese diálogo, se saca algo para que salga algo positivo, algo bueno. Pero siempre y cuando pues, las cosas estén de acuerdo, Claro. sin imposición. Ahora, la cuestión es que nuestro mundo es machista. Totalmente. Entonces, al ser machista, siempre, no, yo soy el que manda. Así Tú es. tienes que... El sexo fuerte y el sexo débil. Claro, la sumisa que tiene que hacer lo que yo digo. Pero no es entrando en una cuestión de conocimiento, tanto el hombre y la mujer tienen el valor. Los dos. Por eso en Génesis 1, hermano, el hombre y la mujer son creados los dos del polvo de la tierra. Así es. En Génesis 1. En Génesis 2 ya se plantea el machismo, que del hombre saca la costilla. Pero es en el capítulo 1 los dos son creados del polvo de la tierra. Los dos tienen el mismo valor. Y no hay que, si está el hombre y se encuentra solamente, vamos a decir, yo no estoy, y mi esposa está, ella tiene tanto valor como él. Así es. Así es. Así que ese es mi, conforme a lo que yo entiendo en esta parte. Y ahora, para añadir, hermano, en los evangelios prohibidos, que hablaba esta semana que le comentaba, ¿Ya? en los hechos de Pablo y Tecla, que sí le comenté a usted una vez, en los hechos de Pablo y Tecla, la persona que iba de la mano de Pablo era Tecla. Tecla era un apóstol mujer. Y Tecla lideraba la comunidad de ese entonces. Pero ¿quiénes se han encargado de borrar a Tecla de la historia? Los misóginos padres de la iglesia. Han quitado a Tecla de la historia. Así es. Bien. O sea, había también misoginia en aquel tiempo, ¿no? Sí, hermano. Y cambiar. Por supuesto, ese era recontra misógino los padres de la iglesia. Así es. Bien. Bien, vamos a saltar al capítulo 6, ¿ya? Vamos de frente a esto que también, la armadura de Dios, es así. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino críenlos en disciplina y amonéstenlos en el eterno. Esclavos, obedezcan a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Mashiach, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos del Mesías, de corazón, haciendo la voluntad de Elohim. Sirvan de buena voluntad como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea esclavo o sea liberto. Y vosotros, amos o capataces, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Eterno y en el poder de su fuerza. Vístanse con toda la armadura de Elohim, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Claro, de la acusación. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahí está claro. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos en la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados con los pies en apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, y todos los que hay de saber. Tíquicos, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele nuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe en Dios Padre y del Señor Yeshua. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Rabino Yeshua con amor inalterable. Amén. Bien. Vamos a analizar este capítulo 6 y quiero centrarme en el versículo 2 que está en la Torá. Honra a tu padre y a tu madre está en los 10 mandamientos de Dios. Sí, mandamiento. Por lo tanto es Torá. Es Torá esto. Primer mandamiento o promesa. Así es. Pero ¿dónde está ese mandamiento? En los 10 mandamientos del Decálogo que el Padre Celestial le dio. Eso de ello. Entonces, ¿qué significa? Que no están abolidos los mandamientos. Todos, incluido Shabbat, siguen vigentes. Así es. Así es. Ahora, en el... Capítulo 20, versículo 12. Excelente, excelente. Ahora, en el 5 dice, esclavos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor. ¿Qué significa? Que Pablo, o bueno, el autor de Efesios, en ese momento del tiempo, le pide a los esclavos, recuerda que en ese momento las personas tenían esclavos, que los esclavos se sujeten a sus dueños y que sus dueños no maltraten a los esclavos. Entonces, ¿qué significa? La Torá va a cambiar al maestro esclavista para que no maltrate al esclavo, sino que lo trate como si fuera un ser humano, no como si fuera un objeto. Entonces, eso es importante. Ahora, voy a irme de frente al versículo 11. La pregunta es, ¿Dios tiene armadura? No, hermano. Claro. Dios es, si es espíritu, no tiene armadura. No tiene armadura. Un espíritu no tiene armadura, No ¿verdad? tiene armadura. Claro, o Dios tiene gorrita. No tiene. Entonces, ¿qué significa este término? Significa que nosotros tenemos que protegernos con todos los atributos de Dios. Claro, así es. ¿Y cuáles son los atributos de Dios? Eso está en Éxodo. Misericordioso, clemente, tardo para la ira, perdona los pecados sobre la tercera y cuarta generación. Esas son las armaduras, entre comillas, con las cuales tenemos que vestirnos, con los dones que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Acá dice, para resistir las acechanzas del diablo. Otra vez, el diablo será una persona, un sujeto, un individuo, o qué cosa es el diablo bajo este contexto. Un acusador. Es la acusación de tu conciencia, en una palabra. O sea, el diablo puede ser yo mismo. ¿no? A ver, Claro, el diablo es un... a ver, Así es. a ver, La mala actitud. mi Ahí mala está. actitud, Ahí está. mi mala actitud, tengo que tener cuidado con mi mala actitud. Por ejemplo, vamos a decir que se le cayó a alguien 100 soles ahí. Y mi mala actitud, mi propia acechanza, como se dice. Entonces, ¡pam!, me pongo el pie a los 100 soles, tapo el otro. Busque y no encuentra los no 100 soles. encuentro los 100 soles, pero ya está bajo mis pies. ¿Ah? Y él respondía, ¿Fue un ser espiritual o fue su codicia? mi codicia, Codicia, pero. mi deseo de adueñarme de algo que no me pertenecía. Entonces, ¿fue el diablo? No, pues. No, Fue fue, uno mismo. soy yo mismo el responsable de haber hecho eso. Pero, ¿qué cosa es lo que te llevó a hacer eso? Mi inclinación al mal. Ahí está. Usted alimentó más la codicia Así es. que la parte espiritual. Así es. Completamente. Esa es La la mala falta de inclinación. honra. ¿Cómo se llama? Deshonra. La deshonra. Deshonra.
Falta de honradez. Entonces, las acechanzas del diablo no son acechanzas de un ser espiritual, son las acechanzas de nuestra propia mala inclinación, la cual no está sujeta a Dios. Ahora, en el 12, no tenemos lucha contra carne y sangre. Miren, contra carne y sangre, sino contra todo principado. Pregunta, ¿cuáles son esos principados? Los gobernadores de Egipto. ¿Qué significa la palabra principado? Viene de príncipe. Claro. Pero aquí sería contra los gobernadores de Roma. De Roma, claro. ¿Y por qué le llama de las tinieblas? Porque en ellos habita la luz o la oscuridad. La oscuridad, pues, Ahí está. la maldad que tienen. La maldad que ellos tienen. Claro, y dice, principados, ya sabemos, príncipes de Roma, potestades, aquellos que tienen el gobierno, ahí está bien claro, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces viene la pregunta, ¿los demonios caducan bajo esa perspectiva de los hermanos? No. Si entre comillas son espíritus, ¿por qué dice de este siglo? Si se de este siglo, de esta época. O sea que esos gobernadores, cuando cambie a otra época, van a salir así como el presidente sale y entran otros gobernadores distintos. No, pero aquí yo lo entiendo de la siguiente manera, es como que esos gobernadores de ese tiempo, esos espíritus mueren, mejor dicho. Mueren para que en otro tiempo de nuevo aparezcan otros espíritus. Completamente, por eso. No cabe, disculpa, dice que esto está en el segundo cielo. Sí, pero dime una cosita, ¿dónde dice en el texto que están en el segundo cielo? No dice. No dice segundo cielo. Los planetas no dicen. No, pero el texto no dice nada de eso. Y ahora, a la pregunta, ¿cuántos cielos hay? Hay 7 cielos. Igual celestial ahí. Vamos a llegar a eso, vamos a ver acá. Dice, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pregunta, no. ¿Cuáles son? Miren, leamos con cuidado. ¿Qué significa la palabra región? La palabra región es un lugar geográfico. Por ejemplo, tenemos acá 3 regiones: costa, sierra y selva. Tenemos los pisos altitudinales. Entonces son lugares identificables. Entonces acá nos habla de una región, ¿ya? Región celeste. Bien. Viene la pregunta, ¿por qué se le llama región celeste? A ver, Roma, la colina de Roma, ¿cuántas montañas tiene? 7. 7. ¿Y está o no cerca del cielo? Claro, pues a la altura. Claro. Por eso le llama huestes espirituales. ¿Por qué? Porque huestes son ejércitos. Son ejércitos. ¿Y por qué le llama espiritual? Porque están alimentando la espiritualidad ¿a quién? A los dioses falsos. ¿A quiénes adoraban ellos? A Apolo, a Poseidón, a Afrodita, a Diana. Adoran. Por eso dice, las huestes, o sea, los ejércitos espirituales de maldad, porque son malvados, ¿dónde? En las regiones celestes. El texto habla de planetas, no habla de planetas. ¿Qué cosa es una región? Es un lugar geográfico identificable. ¿Los planetas son lugares geográficos perfectos? No, pues no. Es otra cosa. Es otra cosa diferente. Así es. Está mal traducido. Claro. No, mal entendido, hermano. Mal entendido. Mal interpretado, horrorosa. Lo dice, oye, hermano, en el segundo cielo, falso. No existen 2 cielos. Existen 7 y vamos a demostrarlo. Sí, claro. ¿Cómo dice el maestro cuando está orando? Avinu Misheva Shammai, Padre nuestro que estás en los 7 cielos. La palabra Sheva significa 7. Sheva Shammai. Padre nuestro que estás en los 7 cielos. Claro. Sino que ellos se han comido eso y hacen creer que existen 3 cielos. ¿Por qué razón? Porque Pablo dice que yo fui llevado hasta. Pero note, no dice la palabra hasta. La palabra hasta significa límite. Pero no significa que después eso hay algo más. Por ejemplo, yo camino hasta el taladro, pero no significa que la casa cabe en el taladro. Hay algo más. Sino que ellos no identifican. ¿Qué significa la palabra hasta? Piensan que hasta significa fin. Mal, hay que regalarles un buen diccionario de la lengua española a estos señores. Bien, dice en el 16. ¿Algo vas a decir, hermano Juan? Sí, de nuevo en el 13, ¿no? Sí. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que pueda resistir el día malo. Y habiendo acabado, todo está firme. Mira lo que dice, hermano, en el día malo. No dice resistir a Satanás. No. En el día malo. ¿Y cuándo es el día malo? Cuando uno desobedece la palabra de Dios. ¿Sí es? Te sale de lo que y ya... El día se convierte en malo. Sí, es correcto. Completamente de acuerdo. Viene una ira, por ejemplo,
una pelea, Un asalto. un asalto, Claro. es un día malo. Es un día malo. Sí es, completamente. Entonces, Sino que ahí no tiene que ver ningún ser espiritual. así es. Claro, sí, completamente. Pero resistir, o sea, en vez de amargarte, molestarte, da gracias a Dios. Da gracias a Dios. Entonces, Resiste a través será de día malo. Y reconocer uno que yo me equivoqué. Así es, yo uno mismo mismo- fallé. uno mismo Yo fallé. hacer un examen de conciencia, ¿qué diría? Así es. Claro. En el 16. Sobre todo tomate el escudo de la fe. Miren, a la fe. Acá a mí me gusta porque habla de la fe. Fe, en una. Claro, en una. Para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Viene la pregunta, ¿quién es ese maligno? Fíjese que el maligno está con minúscula. ¿Será un ser espiritual o ese maligno es la maldad que habita en nosotros? La maldad que hay. Nosotros tenemos el bien y tenemos el mal. Podemos ser gente buena, pero también podemos ser asesinos, violadores, sicarios. Ahí no hay ningún ser espiritual, ahí es la maldad que uno mismo cosecha. Entonces, menciona ya para cerrar esto, ya yo creo que ya quedó claro todo el tema de la armadura de Dios. Y tomar el bien. Ahí está. La salvación. Y miren que La le llama, espada y la del espada del Espíritu. Pero acá lo toman, o sea, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. O sea, en otras palabras, esto se toma como un soldado romano. Sí, pues, está tomando como referencia a un centurión romano. Así es. Sí, porque el centurión tiene justamente estas armaduras. Tiene espada. Sí, Claro. pues. Pero Así es. acá dentro del punto sería vive el consejo de la Torah, vive, ¿no? Entonces tiene la armadura, porque esa paz que tienes dentro internamente no te va a dejar llevar a una ira, pues, a una contienda, a un pleito, a una amargura. Ahora, si vemos, hermanos, desde el punto que Dios quiere que todos seamos como sacerdotes, no dije sacerdotes, la vestidura ya no sería la de un romano, sino de un levita. ¿Por qué razón? Analicemos un poquito. Fíjese que ahí agarra, dice, la armadura de Dios. Ya, dice, acá dice, la armadura de Dios. Ya, resistir a la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Bien, los lomos. ¿Con qué se ceñían los levitas los lomos? Hermano Shalom. Los lomos. Se ponían una túnica. Un cinto. Ahí está, un cinto ya, excelente. Excelente. ¿Qué más dice? Y una correa. Mira, coraza de justicia. Pregunta, ¿el sacerdote arónico se ponía o no una corona que decía Kodesh Hashem, santidad eterna? La mitra. Ajá, se ponía acá. Tipo kipá. No, kipá es acá, era así como una corona. Ah, sí. Ya. Entonces ahí tenemos nosotros lo que sería Después había también Urim y Tumim. el Urim y el Tumim. Después había otro. El pectoral, Claro. el pectoral también. El pectoral. También. Así es, o sea, cuando vemos nosotros lo que es, Nombre de los dos tribus. claro, como dice, la coraza tendría que ver con la... Tefilín. No, tendría que ver con la corona que se ponía acá el sacerdote arónico, dice Kodesh Hashem, santidad eterna. Ahora, el calzado del pie, ¿cuáles son los calzados que se ponían los levitas? Tenían su calzado especial, Sandalia. pero Nada, se lavaban no el pie antes de entrar al templo, Tenía que lavar. entonces entraban descalzos. Entonces, ¿qué significa? Que tiene que estar purificado. Purificado. Y ahí dice, ¿qué más dice acá? No tenía que tener herida. No tenía que tener pecado. Nada. Si tenía pecado, ese hombre era fulminado, ninguna nomás. Dice, calzados para llevar el Evangelio. ¿Qué cosa es el Evangelio? Las buenas noticias de la paz. ¿Dónde están las buenas noticias? En la Torá. Sencillo. Sobre todo tomar el escudo de la fe. Pregunta, ¿el escudo de la fe realmente sería un escudo como tal, bajo esta perspectiva, o sería el escudo del pectoral? Pectoral. Claro, pero donde están las 12, Como donde están las 12 piedras del sacerdote, de las 12 tribus. Entonces, ese sería el escudo. Bien, y acá menciona, a ver. no podría ser Mogen David, la estrella de David. De repente, podría ser. Acá también nos habla, hermano, de el yelmo de la salvación. Entonces, cuando nosotros hablamos de un yelmo, ahí sí podría ser justamente el Urim y el Tumim. Y la espada, pregunta, ¿el sacerdote portaba o no un cuchillo para matar a los animales?
Completamente. Le hace shejitá a los animales. Entonces podría ser, bajo una perspectiva, la armadura de un soldado romano, de un tribuno, o también podría ser la vestimenta del Cohen. Pero acá está hablando de Dios, ¿no? En este caso entonces ya no sería tanto el soldado romano, sino será la vestidura del Cohen. Claro. Más Pero apropiado. en el 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia. Ahí viene más que ver, hermano, con un papel sacerdotal, no tanto con un guerrero. Es con un sacerdote. Súplica por todos los santos, dice, ¿no? ¿Y quién hacía súplica por todos los santos a la puerta del tabernáculo? Cohen. Cohen Hagadol. Harás, Sí, sacerdote. harás expiación por ti y por los pecados de quién. Entonces lo que quiere acá el autor de Efesios es que seamos como Cohen, no que somos, sino que imitemos las buenas actitudes del Cohen. Yo creo que ahí es una imitación al sumo sacerdote. Al sumo sacerdote, así es. O sea, ver la imagen del sumo sacerdote del Cohen y seguir esa vida. ¿Bien? Entonces, bueno, yo creo que ahí quedó claro. Vamos allá a conclusiones. Con esto acabamos la carta a los Efesios y decimos Hazak Ubaruj. Hemos acabado otro libro más de la Biblia, ¿ya? Entonces, ya... Esforzados. Así es. Entonces, culminada la carta a los Efesios, ya la siguiente semana miraríamos otra carta más que nos está haciendo falta. Ya hemos avanzado casi ya la gran mayoría de libros. Para que también vosotros sepáis, dice, ¿no? Ajá. Mis asuntos, yo hago que no lo quiero. Hago saber a Tíquico, hermano amado. A Tíquico. Tíquico, ¿no? Corinto lo hemos estudiado. Entonces la siguiente semana... Primera ni segunda. Sí. Corinto puede ser. Corinto. Pase a los hermanos y amor con fe, emuná. Emuná. Dios, Elohim, Padre, el Señor, Yeshua y Jesucristo. Así es. Dios Padre, Señor, El Eterno. el Eterno. Amén. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, un amor inalterable. Amén. Inalterable, o sea que no cambia nunca. No cambia. Entonces, estimada familia, acabamos la carta a los Efesios. La siguiente semana nos vamos con Primera de Corintios, después con Segunda de Corintios. Nuestro objetivo es acabar todo el Keter o código real y después entraremos recién a la Torá. Toda Rabá vino. Toda Muchas Rabá. gracias también, Señor. Así, vamos a dar palabras de conclusión. Comienzo con el hermano Juan. Hermano, de estos 3 capítulos, 4, 5, 6, ¿con qué te quedas tú? Para ti, ¿qué ha sido lo más importante? Lo más importante es donde habla del amor El amor. y la honra a los padres, porque el amor, o sea, la preeminencia, para que sin amor prácticamente el ser humano caminaría en tinieblas, ¿no? Claro. En odio, en amargura, en resentimientos, en otras palabras, andaría en enfermedad. Así, sería como un animal. Un animalito enfermo. Enfermo. Así es. Ahora, en la honra a los padres es un mandamiento que el Eterno da, pero que también acá viene algo que tanto uno como hijo tiene que honrar al papá y a la mamá. Tiene que haber respeto por los Ese padres. respeto por los padres, el ayuda. Entonces, También me parece, los pero hay hermanos. una cosa que también nos trae acá, que es la promesa de Dios que da. O sea, la largura de días, Así es. o la honra. Y eso también es importante. Entonces, guardar un mandamiento trae bendición. Una manera de bendición. Entonces, y viene la contraparte. Y el que no guarda el mandamiento no tiene bendición. Una bendición. Pero aparte de eso, o sea, acá en este capítulo 5, prácticamente nos está hablando de eso. En el otro capítulo En el 6 seis. nos habla no, en el 5 de la en el 6 nos habla de las armaduras, de lo que realmente cómo debe andar un hombre de Dios. Primero voy a seguir en algo que dijo el Eterno le dijo a Josué, o a Yehoshua. Yoshua. Entonces dijo, ¿qué dijo? Que no se aparte este libro Sino que meditarás en él día y noche. Así es.
Entonces, esa es la verdad en la cual el ser humano, el hombre creyente, el hombre de fe, tiene que tenerlo en cuenta, tiene que tenerlo presente en su mente, que sin Dios no es nada, absolutamente es nada. nada, ni nadie O sea, tampoco. Ahora, las armaduras vienen, ¿por qué? Por la obediencia, vivir en la Torah. Excelente. Eso es el punto. Otra cosa, acá no podría decir, no hay que, porque yo pertenezco a tal iglesia. Nada, señor, yo son no, partidos políticos, no. nada más. O sea, es por la obediencia total a la palabra de Dios. Eso es lo que yo podría decir, resumiendo estos 3 capítulos de Carta a los Efesios. El amor, la obediencia a la palabra y también la obediencia a los padres y amarlos, cuidarlos cuando ya están mesianos. Claro. Entonces, asistirlos. Eso es un punto que nos trae la gloria de Dios. Excelente. Y lo otro es el amor, que también pues no solamente es el amor que voy a tener con mi familia, sino también con mis hermanos. Exactamente. O sea, ahí es donde ¿cómo se llama? Es el compartir. El compartir. Así es. Eso es lo que yo podría decir. Amén. Hermano Shalom, ¿cuáles serían tus conclusiones o con qué te quedas tú en estos 3 capítulos llamados capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 a las comunidades en Efesios? Bueno, primeramente la unidad en el espíritu. Cuando dice unidad en el espíritu se refiere en el sentido espiritual que cada hermano tenemos una misma fe, ¿no? Como dice el mismo bautismo, dice acá, un espíritu que confiamos en el Señor. No nos desviamos a una doctrina así tipo pagana tampoco, sino andamos así unidos siempre como hermanos creyentes en el Señor, por medio de Yeshua, ¿no? Siempre, porque Él nos dio el ejemplo. Así Yeshua es. nos trajo el ejemplo. Y seguirá siendo ejemplo para nosotros, Yeshua. Recordamos y le amamos a nuestro gran maestro y nuestro hermano mayor. Correcto. Y con todo respeto para los hermanos que nos escuchan, tanto evangélicos o católicos o judíos que nos están escuchando, la palabra de Dios es amor, dice. Él es amor, siempre será amor para siempre. Si andamos en amor, vamos a estar unidos en ese espíritu de que Dios nos ha dado. El amor espiritual que debemos sentir por la humanidad, sin codicia, sin mal entendimiento, sin malas intenciones malas, dejando todas esas cosas, cuando tenemos una nueva vida en Mashiach. Nueva vida tenemos por medio de Mashiach en el Señor, en el Padre Eterno. El Padre Eterno dio ese mandamiento a su Hijo para que nos enseñara a nosotros. Y nosotros hemos aprendido de Mashiach, de nuestro hermano mayor, de esa vida, y por eso tenemos nueva vida, y ya no es la vida antigua, pagana, ¿no? Entonces nosotros andamos. Y en el 5 nos dice también que debemos andar como hijos de luz, como Benei Or, en hebreo, ¿no? Andemos como hijos de luz, no como así como hijos de tinieblas. Simbólicamente la luz y la tiniebla es diferente. La luz es, como decía, en buenas obras, en los aspectos espiritual, también puede ser material, ¿no? Y también andando así como ejemplo para hacer luz para los hermanos, para tanto evangélicos o también puede ser de otra religión también, amarlos a ellos, no estropearlos, no criminarlos, como dice en otra palabra, discriminarlos, ¿no? Sino amarlos, tratar de llevarle por el camino de la Torah, por medio de esa luz que ha puesto en nuestro corazón. Ha puesto esa luz, ha puesto en nuestro corazón el Señor, para que seamos luz delante de este mundo, donde estamos viviendo, en el ambiente social de la vida. Así nos dice, ¿no? Y dice que nosotros debemos tener ese temor, sometiéndonos a Dios, con ese amor
que nos habla acá, que nos está hablando. Y ahí, bueno, para dar conclusión, todo nos habla de la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Su palabra, la Torah, el Espíritu de Kodesh, el Espíritu Santo que debemos tener nosotros. En otras palabras, que tampoco de nosotros deberían salir palabras torpes de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, sino de nuestro corazón. Pedir en nuestra oración a Dios siempre que debemos tener un espíritu humilde. No ser rebeldes o irnos contra tal hermano o hermana o alguien, ¿no? O a un amigo que está andando mal, ¿no? Criticarlos, tratar de ir y enseñarlos a ellos. Como si no vamos a extender el reino de los cielos. Así es. El reino de los cielos acá, que vino trayendo Yeshua, el reino del Padre Celestial, para que nosotros así andásemos claro, en el nombre de Yeshua, pero estamos andando en el camino del Padre Eterno. No negar al Padre Eterno, pero entonces, ¿cómo? Por medio de Yeshua tenemos que ir siempre a hablarle. Que el Padre envió a su Hijo amado a este mundo. Envió para traernos buenas nuevas, buenas noticias, para enseñarnos el bien, el buen camino, para guiarnos Él hacia el Padre. Entonces, de esa manera, por medio de Yeshua, empezamos a amar a nuestro Padre Celestial, a Adonai. Y debemos amarle, como dice, con todo nuestro corazón. Siempre oír su palabra, siempre estar atento al Shema. Dice, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Entonces, así mi hermano. Amén. Y gracias al Señor por este estudio de este día, de Shabbat al Señor. Bien, hermano, ese es por cuánto. Amén, hermano, todo rabado. Hermana Norma, ¿cuál sería qué es lo que más te ha impresionado o ha movido más tu fe? Me refiero que tú sabes que el Eterno te está regalando el día de Shabbat. O sea, en estos 3 capítulos, ¿cuál es la idea o las ideas más importantes que tú resaltas que te sirven como creyente, como caminante, como devota en el camino de Dios? La nueva vida. Vamos como necios, como ciegos, no como entendidos, a vivir, porque tenemos una meta y vamos a llegar a la presencia del Eterno y vamos a salir. Nuestra vida se encuentra en la tierra. También las armaduras que ponen a esa armadura podemos ver la palabra de Dios. También que dice los hijos de los padres, que debemos ayudar a nuestros padres, es una promesa que vamos a tener la vida a aquellos que honran a sus padres. Es una promesa para una armadura de vida. Y también los padres no desesperaron también a los hijos. También están aquí las tesis de la vida, no debemos tener de manera en nuestro propio ser. Claro. Debemos ser luz, así como tener luz. Excelente, hermana. Rubéncito, ¿cuál sería tu conclusión del capítulo 4, 5, 6 de Carta a los Efesios? A los Efesios, que honren a su padre y a su madre, para que tengan la luz de Dios en la tierra. Y el Padre del Señor, que es la palabra de Dios, que es la Torah, obedecer sus mandamientos, el Shabbat, que es el sábado, y que hagan como se dijo más unos a los otros. Y para que estén en luz, que no hay tinieblas. Es todo. Excelente. Yo concluyo, hermano Juan, para ya retirarnos con lo siguiente, ¿no? El capítulo nos habla de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Curiosamente, cómo comienza Génesis capítulo 1, separa la luz
de las tinieblas. Entonces hay una conexión entre carta a los Efesios que hemos estudiado hoy día con Parashat Bereshit, que se está estudiando hoy día en las sinagogas. Decir, hermano, de que primero, hoy día murió ese mito de que el que lleva cautiva la cautividad es el Mesías. Dejamos bien claro que el que lleva cautiva la cautividad y da dones de apóstoles, profetas, todo eso, no es otra cosa que el Padre Celestial. Y ese es un punto a tener bastante presente en Efesios. Otro punto importante, que a Dios, al Padre Eterno, no le agrada la muerte de los animales, mucho menos la muerte de su Hijo amado. No que los hermanos lo toman como un sacrificio humano. Referente al tema del matrimonio, porque en el capítulo 6, me parece, o no, es en el 5, sale el matrimonio. Que los esposos traten bien a sus esposas, así como el Mesías ha tratado bien a la asamblea. Entonces, ¿qué significa? Que no deben ser machistas los esposos, pero las mujeres tampoco no pueden ser feministas. Por eso en el capítulo 5 vincula más el tema matrimonial. Entonces yo creo que eso es importante, hermano, y bueno, vamos a cerrar ahí la transmisión, lo despedimos y pues que tengan un feliz fin de semana. Así que les deseamos Shavuot Tov. Nos vemos, Shavuot Tov. Shavuot Tov. Nos vemos, bendiciones. ¿Ya? Entonces vamos a cortar la transmisión. Una hora, 2 horas.